Hola chicos, en este videíto voy a explicarles el tema siguiente que es tejidos. En la última clase algo estuvimos viendo sobre tejidos, hicimos una pequeña introducción al tema, pero voy a volver sobre la clase anterior y les voy a explicar de nuevo lo que vimos en esa clase. En esa clase vimos el concepto de tejido. ¿Qué es un tejido? El tejido es un conjunto de células que están organizadas para realizar de manera colectiva una función específica. La célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Es la porción más pequeña con vida que nosotros podemos encontrar. Las células se unen para formar tejidos y varios tejidos se unen estructuralmente para dar lugar a un órgano. Entonces, ¿qué es un órgano? Es un conjunto de tejidos que se unen estructuralmente para cumplir juntos con una misma función. ¿Cómo podemos diferenciar los diferentes tipos de tejidos? Teniendo en cuenta el tamaño y la morfología de las células, la cantidad y el tipo de material que hay entre las células y las funciones. Esto nosotros lo tenemos que tener presente durante toda la clase. ¿Cómo se clasifican los tejidos? Los tejidos se clasifican en 4 tipos: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. El tejido epitelial forma láminas que recubren o revisten el cuerpo. El tejido epitelial es tejido que tiene una función sobre todo de protección. El tejido conectivo aporta soporte estructural y funcional a los órganos que forman nuestros aparatos y sistemas. El tejido conectivo es el más abundante en los seres vivos. El tejido muscular se contrae para conseguir movimiento. La particularidad del tejido es que las células tienen la capacidad de contraerse. Y el tejido nervioso es el que percibe un estímulo, lo conduce, procesa esta información para dar lugar a una respuesta. ¿Qué es la matriz extracelular? Como le dije recién, la clasificación de los tejidos dependen de la cantidad y el tipo de material extracelular o esa matriz extracelular que se encuentra, como su nombre lo indica, fuera de la célula. ¿Cuál es, según su composición, según la cantidad y composición de matriz extracelular, vamos a tener diferentes tipos de tejidos? Y como dice aquí, su cantidad y composición varía en los distintos tipos de tejidos. ¿Cómo está constituida esta matriz? Por agua, fibras de colágeno y elastina en distintas proporciones. La proporción de una fibra por sobre otra le va a cambiar las características del tejido y va a dar lugar a diferentes tipos de tejidos, proteoglucanos y polisacáridos. Esto es muy importante y aquí lo tengo remarcado y necesito que ustedes recuerden. El tejido epitelial y el tejido conectivo se diferencian por el papel que desempeña la matriz extracelular y las uniones entre las células. Eso es muy importante. En el tejido conectivo, la matriz extracelular es abundante, con células dispersas. Las células en el tejido conectivo no están una al lado de la otra, sino que están dispersas de forma más aislada, separadas entre sí, dispuestas sobre la matriz extracelular. En este tipo de tejido es la matriz la que soporta la tensión que recibe ese tejido y las células están unidas a componentes de la matriz. El tejido epitelial es una matriz extracelular. En el tejido epitelial, la matriz extracelular es escasa.
las células están fuertemente unidas formando capas y en el tejido epitelial las células se encuentran una al lado de la otra con escasa matriz extracelular. En este caso son las células las que soportan la tensión que recibe el tejido. Vamos a comenzar a estudiar en este caso y en primer lugar el tejido epitelial. El tejido epitelial está compuesto por células adyacentes sin sustancia intercelular o matriz extracelular que las separe. Como pueden ver aquí, yo les estoy mostrando con el cursor cómo las células se disponen una al lado de la otra en el tejido epitelial. Y es muy escasa la cantidad de sustancia intercelular o matriz extracelular. El tejido epitelial se caracteriza por ser avascular, es decir, que no tiene vasos sanguíneos, porque al estar las células muy juntas no tiene vasos sanguíneos, entonces se nutre de sus tejidos subyacentes. ¿Cuáles son las funciones del tejido epitelial? Y esto es importante que ustedes lo recuerden. Función de protección, cubren el cuerpo, revisten las cavidades corporales. Ahí tengo un pequeño error. Transporte de moléculas de bajo peso molecular. Absorción de sustancias en la luz del tubo digestivo. Secreción, en el caso de hormonas y enzimas, cuando forman parte del tejido glandular. Y la detección de sensaciones. La función de protección. El tejido epitelial forma parte de nuestra piel, por lo tanto, su función es la protección, es evitar que los microorganismos o agentes extraños ingresen a nuestro organismo. Es función de transporte, fundamentalmente a nivel de los capilares sanguíneos, a nivel de los túbulos renales, se produce también la filtración de sustancias, esta también es otra función de transporte, de filtración y de absorción, como ocurre en el aparato digestivo a nivel intestinal, la absorción de nutrientes provenientes del proceso digestivo. También el tejido epitelial forma parte del tejido de las glándulas. Por lo tanto, en el tejido epitelial se produce la secreción de hormonas y también de enzimas. ¿Cómo podemos clasificar a los distintos tipos de tejido epitelial? Teniendo en cuenta dos variables. La cantidad de capas que forman, ¿no es cierto?, ese tejido puede ser simple, cuando está formado por una sola capa de células, o puede ser estratificado cuando está formado por más de una capa de células. Podemos ver aquí un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un epitelio plano escamoso que está formado por células planas y es simple porque está formado por una sola capa de células. Tenemos cúbico, que sus células tienen una forma cúbica, también es simple porque está formado por una sola capa de células. El cilíndrico tiene forma, por ejemplo, de cilindro, son células más altas que anchas, y el epitelio de transición, cuando está formado por células de varias formas. Otra entonces de las variables para poder, ustedes aquí ven ejemplos de tejido epitelial simple, formado por una sola capa, teniendo en cuenta la cantidad de capas. Pero teniendo en cuenta la forma de las células, el tejido puede ser plano o escamoso. Como pueden ver, está formado por células planas, que son más anchas que altas. El tejido es cúbico cuando sus células
¿no es cierto?, son igual de anchas que de altas, y tienen el núcleo siempre ubicado en el centro, recibe el nombre de epitelio cúbico. Es cilíndrico cuando tenemos células más altas que anchas y el núcleo se ubica también hacia abajo. Y de transición cuando tenemos varios tipos de células diferentes dentro del tejido. En todos estos casos, el epitelio, aunque aquí parezca el de transición, que está formado por varias capas de células, en todos estos casos son una sola capa de células y son simples. Entonces, vuelvo a repetir, los distintos tipos de tejido epitelial se pueden clasificar teniendo en cuenta la cantidad de capas y la forma de la célula. Si tienen una sola capa son simples, si tienen más de una capa se llaman estratificados. De acuerdo a la forma de la célula, son planos o escamosos, cúbicos, cilíndricos y de transición. En este caso, vamos a ver nosotros ejemplos de tejidos epiteliales simples, así sería, digamos, hacia mi izquierda. Tenemos simple, el escamoso pavimentoso simple, el cúbico y el cilíndrico simple, y a la derecha tenemos estratificado, estratificado pavimentoso, cúbico y cilíndrico, en donde vemos que hay varias capas de tejidos, por eso se llama estratificado. Tenemos un tipo de tejido epitelial que recibe el nombre de pseudoestratificado, que presenta, ¿no es cierto?, la característica es un tejido epitelial cilíndrico que parece que fuera estratificado, porque los núcleos se disponen de forma irregular. Entonces parece que fuera un epitelio cilíndrico estratificado, pero en realidad está formado por una sola capa de células, como lo pueden ver aquí, una sola capa de células, donde cada una de las células, los núcleos se van disponiendo de forma irregular y da este aspecto de estratificado, pero no están estratificados, sino que es pseudoestratificado. Y el epitelio de transición está formado por una capa de células, pero variable, de diferentes formas, y este tipo de epitelio es característico de la vejiga urinaria, que, ¿no es cierto?, al distenderse la vejiga cuando está llena de orina, entonces la vejiga se estira, tiene esta capacidad, este tejido de transición de soportar, ¿no es cierto?, una gran tensión, entonces se estira y queda de una sola capa. Por eso se llama epitelio de transición. En este cuadro están un poquito, digamos, la estructura, la localización y la función de cada uno de los distintos tipos de tejido que tenemos, de tejido epitelial. Tenemos, por ejemplo, el tejido escamoso simple, que está formado por una hilera de células aplanadas. Ay, que se me escapó el escamoso simple, formado por una sola hilera, aquí lo ven en el cursor, una sola hilera de células aplanadas. Este tipo de tejido está presente en los vasos sanguíneos y también en los capilares de los alvéolos pulmonares. Es un tejido cuya función principal es el transporte de sustancias por distintos mecanismos, especialmente por mecanismos de difusión, de ósmosis y de filtración. Por eso necesito que recuerden los mecanismos de transporte que vimos en la unidad anterior. Entonces, cada vez que vayamos estudiando los distintos aparatos y sistemas, van a ir apareciendo este tipo de mecanismos de transporte. Yo necesito que ustedes tengan esos conocimientos siempre presentes.
El tejido escamoso estratificado está formado por células planas, pero en varias capas. Este tipo de tejido se encuentra en la epidermis, que es la piel, que recubre nuestro cuerpo. También se encuentra en el revestimiento de la mucosa de la boca y del esófago. La principal función de este tejido es la de protección, es la de evitar que sustancias extrañas o microorganismos ingresen a nuestro cuerpo. Otro tipo de epitelio es el cúbico simple. Vuelvo para atrás, y aquí lo ven, cúbico simple formado por una sola capa de células cúbicas. Son células igual de ancho que de alto. El núcleo está en el centro. Este tipo de tejido lo podemos encontrar en las glándulas y en los túbulos renales. La principal función de este tipo de tejido cúbico simple es la secreción y la absorción. La secreción de hormonas, de enzimas y la absorción. Otro tipo de tejido es el cilíndrico simple, epitelial, ¿no? Cilíndrico simple. Está formado, como lo vemos aquí, cilíndrico simple. Está formado por una capa de células cilíndricas, que son células más altas que anchas, con los núcleos ubicados hacia la base. Este tipo de tejido lo podemos encontrar en el revestimiento del aparato digestivo y también del árbol respiratorio. Cumple, ¿no es cierto?, la función de protección, de transporte y de secreción y de absorción. O sea que tiene varias funciones. La función de protección a través del movimiento ciliar que expulsa a los agentes extraños que quieren ingresar, ¿no es cierto?, a través de nuestras vías respiratorias hacia los pulmones. De secreción, porque producen moco para proteger la mucosa gástrica de la acción del ácido clorhídrico y también para fluidificar, digamos, las secreciones digamos, en las vías aéreas, y el moco que ayuda, ¿no es cierto?, a expulsar y a barrer todas las partículas extrañas que quieran ingresar a nuestro sistema respiratorio. La función de secreción, como le digo, de moco, la función de transporte de sustancias a través de la luz intestinal, se produce la absorción de los nutrientes, ¿no? Y el transporte y la absorción de estos nutrientes. En realidad, las funciones del tejido epitelial cilíndrico son varias. El tejido epitelial pseudoestratificado está formado por una única capa de células, como les expliqué hace un rato, pero que están dispuestas de forma, que sus núcleos están dispuestos de forma aleatoria, que parece o semeja un tejido estratificado, pero en realidad está formado por una sola capa de células. Se encuentra en el revestimiento de la tráquea y su función es la de protección. Y por último, el tejido epitelial de transición, que fue el que les comenté hace un ratito, que está formado por muchas capas, por una sola capa de células de forma variable, capaz de distenderse, y hay un error, y forma parte de la vejiga urinaria, y su función es la de protección. Tejido conectivo. Es el más abundante y es que está distribuido difusamente en todo nuestro organismo. ¿Cuáles son las funciones del tejido conectivo? Proporciona soporte estructural, sirve como medio de intercambio, ayuda en la defensa y la protección del cuerpo y forma un sitio para el depósito de grasa. Estas son las funciones del tejido conectivo. Proporciona soporte estructural tanto a los órganos como al cuerpo a través del tejido óseo. Sirve como medio de intercambio de sustancias a nivel de los distintos órganos y también el intercambio de energía y de calor con el medio ambiente a través de la piel. Ayuda en la defensa y la protección del cuerpo.
en el tejido hematopoyético y el tejido linfoide, que son los responsables de producir las células sanguíneas encargadas de la defensa. Y forma un sitio para el depósito de grasa, dando lugar a la formación de tejido adiposo. ¿Cuál es la diferencia del tejido conectivo con el tejido epitelial? La matriz extracelular. Y a su vez, digamos, dependiendo de la composición de esa matriz en fibras, vamos a tener los diferentes tipos de matriz extracelular y da a los diferentes tipos de tejidos conectivos. En el caso del tejido epitelial, la matriz extracelular de tejido conectivo está compuesta por una sustancia fundamental que tiene, digamos, una composición de tipo gelatinosa y fibras, que son las responsables de otorgarle la fuerza de compresión y de estiramiento al tejido. Dentro de la sustancia fundamental encontramos sustancias como los glucosaminglucanos, proteoglucanos, glucoproteínas de adherencia y fibras como de colágeno y elastina. Lo que yo necesito que ustedes recuerden para este curso es que la proporción, las diferentes proporciones de fibras de colágeno y elastinas en la matriz extracelular de los tejidos conectivos da lugar o da origen a la clasificación de los diferentes tipos de tejidos. Aquí hay una clasificación de los tejidos conectivos que me parece muy clara y muy útil. El tejido conectivo puede clasificarse en tejido conectivo propiamente dicho y tejido conectivo especializado. Dentro del tejido conectivo propiamente dicho, que también recibe el nombre de tejido fibroso, podemos encontrar una clasificación que es el fibroso denso y el fibroso laxo. Y a su vez, del fibroso laxo podemos encontrar el fibroso areolar o el reticular, y dentro del fibroso denso podemos encontrar el fibroso denso irregular, el elástico y el regular. Y dentro de los tejidos especializados vamos a encontrar la sangre, cuya matriz es líquida, que es el plasma, el hueso, que podemos encontrar dos tipos de huesos, compacto y esponjoso. Este tipo de tejido lo vamos a ver en detenimiento junto con el cartilaginoso en la unidad que sigue, donde vamos a empezar a estudiar el sistema óseo. Entonces ahí me voy a detener en explicarles en profundidad los diferentes tipos de huesos y de cartílago. El cartílago, tenemos dos tipos de cartílago, elástico, hialino y fibrocartílago. Y por último tenemos el tejido adiposo, que podemos encontrarlo en dos tipos, en la grasa blanca y en la grasa parda. Falta sumar aquí dos tejidos especializados más, que son el tejido hematopoyético y el tejido linfoide. Son los dos que faltan sumar a este tipo de tejidos conectivos especializados. Entonces, los tejidos conectivos tenemos dos tipos, el fibroso propiamente dicho, y a su vez dentro de este tipo de tejido tenemos otras clasificaciones, y el tejido especializado. Vamos a ver brevemente un poquito de cada uno de estos tejidos. Vamos a comenzar con el tejido conectivo propiamente dicho o tejido fibroso. Yo necesito que ustedes recuerden la clasificación de cada uno de los tejidos, dónde están localizados y cuál es su función. El tejido conectivo fibroso laxo o areolar. Este tejido se encuentra entre los órganos y ayuda a mantenerlos unidos. Ese tejido que ayuda a mantener, digamos, unidos los órganos y los aparatos de nuestro sistema.
está formado por una red de fibras de colágeno y elastinas inmersas en una matriz laxa de gel suave y pegajoso. Y aquí intervienen los polisacáridos y los proteoglucanos que le dan esta estructura de gelatina laxa, y sobre esa gelatina se encuentra una red de fibras de colágeno y elastina. El tejido conectivo fibroso reticular, este tipo de tejido se encuentra en la médula ósea y ayuda a dar soporte al tejido hematopoyético, que se encuentra también en este tipo de tejido fibroso reticular en los órganos linfoides, como son el vaso y los ganglios linfáticos. Este tipo de tejido recibe el nombre de reticular porque las porque las fibras de colágenos se entrecruzan entre sí formando una red. Entonces está formado por una red de fibras de colágeno muy finita que le dan ese aspecto reticular. El tejido conectivo fibroso denso, perdón, se me fue la filmina, regular puede ser regular o irregular. Este tipo de tejido conectivo fibroso denso se encuentra en los ligamentos y en los tendones y también en las capas más profundas de la piel. En los ligamentos y tendones vamos a encontrar tejido conectivo fibroso denso regular. ¿Por qué? Porque en ese tipo de tejido las fibras de colágenos están dispuestas en forma de haces, dando lugar a la formación de cordones muy gruesos, lo que ayuda a soportar la tensión que reciben, por ejemplo, los ligamentos y los tendones, y que ayudan a fijar los músculos a los huesos. Mientras que en las capas más profundas de la piel vamos a encontrar tejido conectivo fibroso denso y regular, en donde las fibras de colágeno y de elastina están dispuestas en una forma, digamos, más irregular, y la proporción de fibras de elastina en el tejido irregular es un poquito mayor que en el regular, lo que le da, ¿no es cierto?, un poquito más de elasticidad al tejido conectivo irregular. Lo encontramos en las capas más profundas de la piel. Antes de pasar al tejido muscular, quiero volver sobre esta clasificación y hablar un poquito sobre el tejido adiposo. El tejido adiposo se forma cuando las células del tejido fibroso comienzan a almacenar grasas y se convierten en adipocitos. Almacenan los triglicéridos que nosotros incorporamos por la dieta. Según el color, cómo se comportan a la luz, tenemos dos tipos de tejido, tejido adiposo blanco y el pardo. Estos tejidos los dos cumplen la función de reserva de energía. Cuando nuestro cuerpo necesita un aporte adicional de energía, lo toma, ¿no es cierto?, del tejido adiposo. Pero también el tejido adiposo pardo es el responsable de mantener la homeostasis de nuestra temperatura corporal. Entonces ayuda, ¿no es cierto?, a mantener la temperatura corporal. En cuanto al hueso y al cartílago, lo vamos a ver en la unidad que sigue cuando veamos el sistema óseo. Ahí les voy a explicar bien el tejido óseo, cómo está formado y la clasificación del mismo, lo mismo que el cartílago. Y el tejido, la sangre es también un tejido cuya matriz extracelular es líquida. La sangre está formada por células sanguíneas, como son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no es cierto?, que están, digamos, dispersas en un medio líquido que es el plasma. Eso sería la matriz extracelular.
La sangre tiene una función muy importante de transporte de gases como oxígeno, dióxido de carbono, transporte de nutrientes, transporte de desechos y también el transporte, ¿no es cierto?, de sustancias químicas como enzimas y hormonas, además, ¿no es cierto?, de cumplir con la función de protección con los glóbulos blancos. Faltó agregar en esta clasificación el tejido hematopoyético y el tejido linfoide. El tejido, que es otro tipo especial de tejido. El tejido hematopoyético es el responsable de la formación de las células sanguíneas. Se encuentra, por lo general, en la médula ósea roja, que se encuentra en los huesos. Cuando veamos sistema óseo lo vamos a ver. Y el tejido linfoide, que se encuentra en los ganglios linfáticos y en el vaso y tienen la función de defensa. En el tejido linfoide se produce la maduración de los glóbulos blancos responsables de la defensa. Defienden a nuestro organismo de la agresión de agentes extraños y de microorganismos. Bueno, vamos a continuar con un tejido especial que es el tejido muscular. El tejido muscular tiene la capacidad de contraerse. Está formado por células que reciben el nombre de fibras musculares. Tiene a cargo el movimiento del cuerpo, su función importante, pero también sirve de sostén y ayuda a mantener, contribuye en la producción de calor y a mantener la temperatura corporal. Las células musculares, esto es muy importante, están especializadas en la contracción. Según el aspecto de las células al microscopio, podemos clasificar a los músculos en tres tipos. Tenemos la célula muscular cardíaca, que presenta extracciones transversales, pero mucho más separadas que la célula muscular esquelética, que presentan estas extracciones así transversales, estas bandas transversales que les son características, por eso recibe el nombre de músculo estriado. Y las células muscular lisa, que tienen la forma de huso, así alargadita, con un núcleo en el centro, y que carece de extracciones, y esto se lo conoce como célula muscular lisa. Debido a que tenemos tres diferentes tipos de células, vamos a tener tres diferentes tipos de músculos. En la próxima diapositiva vemos cómo podemos clasificar al tejido muscular. Lo podemos clasificar según la presencia de estriaciones o no. Si presenta estriaciones, se llama estriado. Y si no presenta estriaciones, se llama liso. Tejido muscular estriado, tejido muscular liso. Por otra parte, el tejido muscular estriado puede estar unido a los huesos y recibe el nombre de esquelético, o bien forma parte del músculo cardíaco, que es estriado pero con menor cantidad de estriaciones y recibe y se encuentra formando las paredes del corazón y por eso se llama músculo cardíaco. Ahora, según el tipo de inervación que tengan estos tejidos, no lo tengo en esta filmina, se pueden clasificar en voluntarios cuando pueden contraerse, ¿no es cierto?, debido a nuestra voluntad, o sea que nosotros voluntariamente podemos decidir que un músculo se contraiga, o involuntarios cuando pueden contraerse por sí mismos. Bien. El tejido muscular liso que se encuentra en las paredes de los órganos internos es involuntario, al igual que el estriado cardíaco. Son de inervación involuntaria, o sea, nosotros no podemos decidir que ellos se contraigan o dejen de contraer.
o sea, ellos lo hacen por sí solos. El que es de contracción voluntaria, que nosotros decidimos que se va a mover, es el esquelético. Yo decido, ¿no es cierto?, hacer bíceps, contraer mis bíceps o elongarlos. Entonces, el músculo que está unido a los huesos es de control voluntario o somático, mientras que el tejido muscular liso y el cardíaco son involuntarios o autónomos. Bueno, en esta diapositiva tenemos los 3 tipos de músculos y un resumen de lo que les expliqué hasta ahora. El tejido muscular estriado tiene movimientos voluntarios y rápidos, se caracteriza porque sus células tienen muchos núcleos y son células con estriación transversal. Esto después lo vamos a ver más adelante cuando veamos músculos, el sistema muscular. El tejido muscular cardíaco tiene movimiento involuntario y presenta estriación transversal, pero no tan evidente como en el tejido muscular estriado, esquelético. Y el tejido muscular liso es de, digamos, inervación involuntaria y es más lento. Y sus células tienen una forma así, en forma de uso, y no tienen estriación transversal. Vamos a pasar a otras diapositivas. Esta la vamos a dejar para cuando veamos el sistema muscular, que yo usaba este PowerPoint. Y pasamos al otro tipo de tejido, que es el tejido nervioso. El tejido nervioso es el responsable de percibir un estímulo nervioso, digamos, de procesar ese estímulo y obtener una respuesta. La unidad estructural y funcional del tejido nervioso es la neurona. La neurona. ¿Cuál es la función del tejido nervioso? Recepción de estímulos, transmisión del impulso nervioso, control e integración de las actividades de los órganos y sistemas, reacción sensorial y motora del cuerpo, función intelectiva como la memoria, emociones o voliciones. Bueno, esas son las funciones del tejido nervioso. Me detengo aquí, que es lo más importante para mí, que es la neurona, que es la célula nerviosa por excelencia. La neurona es la responsable de recibir los estímulos y transmitirlos en forma de señal. La neurona, vamos a ver, aquí hay un dibujito, fíjense, vuelvo para atrás, perdón. Tenemos 2 tipos, dentro del tejido nervioso tenemos 2 tipos de células. Una es la neurona, que es la encargada de recibir el estímulo nervioso, procesar una señal, transmitir esa información. Y las células de la glía, que son aquellas células que le dan soporte y nutrición a las neuronas. Las células de la glía le dan soporte y nutrición a las neuronas, pero no transmiten el impulso nervioso. Esa pregunta de examen, es la diferencia entre las neuronas y las células de la glía. Recuerden, las células de la glía no transmiten el impulso nervioso. Acá vamos a ver la estructura de las neuronas. Las neuronas están formadas por un cuerpo o soma, como ven aquí, en un color violeta. Este cuerpo presenta un núcleo y prolongaciones de su cuerpo que reciben el nombre de dendritas. Estas dendritas son las responsables de recibir el estímulo nervioso. Por las dendritas se recibe, ¿no es cierto?, el estímulo. El axón es por donde ese estímulo es transmitido. Por el cuerpo de la neurona pasa por el axón, que es una prolongación que tiene la neurona, lo viene aquí, que se llama axón. Y finalmente tenemos la parte terminal de las neuronas,
como lo pueden ver aquí, donde se encuentran en el botón sináptico, que es donde se produce la transmisión del impulso nervioso. El axón está rodeado, ¿no es cierto?, por una vaina de mielina que lo rodea y que protege al axón. Esta vaina de mielina está formada por unas células que reciben el nombre de células de Schwann. Y el salto que hay entre una célula de Schwann y la otra se le conoce con el nombre de nódulo de Ranvier. Tenemos diferentes tipos de neuronas según su función. Tenemos neuronas sensoriales, que son aquellas neuronas que llevan el impulso nervioso desde un receptor hacia el sistema nervioso central. Estas neuronas tienen las dendritas muy largas y sus axones cortos. Luego tenemos las neuronas motoras, que son aquellas que procesan, en el sistema nervioso central se produce el procesamiento de esa información, de ese estímulo nervioso y se da una respuesta a través de las neuronas motoras. Entonces llevan el impulso nervioso desde el sistema nervioso central hacia el músculo efector o hacia una glándula también. Estos se caracterizan por tener dendritas cortas pero axones largos. Y las interneuronas, que son neuronas que se encuentran dentro del sistema nervioso central y realizan un vínculo entre la neurona sensorial, ¿no es cierto?, y la neurona motora. Estas neuronas tienen dendritas cortas y axones también largos y cortos. Bueno, depende de la función. Bueno, hasta aquí hemos llegado con tejidos. Espero que hayan entendido la clase. Después, a través del grupo de WhatsApp, podemos ir disipando dudas y profundizando sobre los temas que hemos visto hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima grabación.